listos para otra inmersión. Hoy, en Misterio Eterno, ahondamos en un caso que sacude a Francia y el mundo entero. Y nuestra guía en esta profunda investigación es el impactante video de Paulette en su canal de YouTube, titulado «Sus pacientes no sabían lo que hacía hace años», el caso más viral de Francia. El material que exploraremos hoy es delicado y podría generar una fuerte carga emocional. Nuestro objetivo es comprender a fondo los hechos que Paulette nos presenta, buscando la verdadera magnitud de esta terrible historia. Totalmente. Y antes de empezar, un saludo muy especial a Paulette, la linda youtuber que nos trae este escalofriante caso. Gracias, Paulette. Y a toda nuestra audiencia de Misterio Eterno, únanse a nuestras redes para seguir de cerca cada una de nuestras investigaciones. Nuestra misión es clara: analizar los pilares de este caso viral, la cronología de los sucesos y el impacto en las víctimas y sus familias, todo basado en la investigación de Paulette. Empecemos presentándoles a Joël Lesquer, nacido en París un 3 de diciembre de 1950, padre ebanista, madre conserje, primogénito de 4 hermanos. Según la investigación de Paulette, era un buen estudiante, aunque solitario, y desde muy joven, como a los 10 años, soñaba con ser cirujano. La medicina fue su vocación desde niño. Durante sus estudios en la Universidad de Nantes, donde se graduó en 1981, conoció a su esposa. Tuvieron 3 hijos entre 1980 y 1987. Luego se especializó en cirugía visceral y digestiva, obteniendo su título en 1983. Su especialización tendrá algo que ver con el caso. Mantengamos esa pregunta en mente mientras avanzamos. Al terminar sus estudios, trabajó en la clínica La Fontenay-Lange y luego en la Policlínica de Sacré-Cœur. Su carrera lo llevó a varios hospitales en Bretaña, Francia, lugar central en esta historia, como veremos. Y en el hospital público de Quimper-Lesquer pasó bastante tiempo. Según Paulette, este hospital fue el escenario principal donde ocurrieron la mayoría de los hechos. Y aquí la historia se torna oscura. En 2004, mientras trabajaba en un hospital en Lorient, una investigación del FBI sobre actividades online reveló algo perturbador. Joël Lesquer consumía pornografía infantil, la primera señal de algo mucho más profundo. ¡Qué escalofrío! Allanaron su casa, pero no encontraron más pruebas. Sin embargo, durante el interrogatorio policial, confesó haber accedido a ese tipo de sitios. Por esta confesión, fue declarado culpable de participar en pornografía infantil y, por supuesto, suspendido de sus funciones médicas. Después se mudó a Bretaña y empezó a trabajar en Quimper, el mismo hospital que mencionábamos. ¿Te das cuenta de la gravedad? Después de una condena así, seguía ejerciendo cerca de personas vulnerables. Y la historia no termina ahí. En mayo de 2017, Lesquer fue arrestado de nuevo, esta vez por la denuncia de sus vecinos. Su hija había sido abusada a través de la valla que separaba sus propiedades. Este segundo arresto abrió una caja de Pandora. Lo más aterrador, como destaca Paulette, es que durante el proceso legal tras este arresto surgieron nuevas denuncias. Una antigua paciente, a quien atendió en 1993, presentó una queja similar. Imagina el tiempo que guardaron silencio estas víctimas, el valor que necesitaron para hablar. Y como si fuera poco, 2 sobrinas también denunciaron abusos sufridos entre 1989 y 1999. Abusos que se extendieron por una década, afectando a su propia familia. El trauma que esas jóvenes debieron soportar en silencio. En 2020, Joël Lesquer fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión por los 4 casos de agresión sexual a menores, pero la policía sospechaba que su implicación era mucho mayor dada su condena por pornografía infantil. Claro, intuían que esto era solo la punta del iceberg. Y tras la condena de 2020 encontraron algo escalofriante en su casa, revelando una mente muy perturbada. Durante el registro encontraron más de 300.000 fotos y videos de abuso sexual infantil, además una colección de juguetes íntimos y, lo más perturbador, 70 muñecas de tamaño infantil. ¿Qué clase de mente guarda esas cosas? Lo que reveló la magnitud de sus crímenes fueron sus diarios detallados de sus actos. Sí, empezó a escribirlos en 1990 y continuó hasta 2016. Documentó más de 299 casos de abuso contra pacientes. Esto lo convirtió en el mayor caso de pedofilia en Francia. 299 casos. Es escalofriante. Y lo peor es que, según Paulette, los diarios incluían nombres, ubicaciones y descripciones de los abusos, lo que ayudó a la policía a identificar a muchas víctimas. ¿Te imaginas leer esas descripciones y reconocerte a ti mismo o a un ser querido? Lo más desgarrador es que muchas víctimas eran niños cuando sufrieron los abusos y habían bloqueado los recuerdos. Para algunos, la información de la policía y los diarios explicaron dificultades emocionales y problemas de intimidad que arrastraban desde siempre. Y como revela Paulette, el juicio, que aún continúa, ha sacado a la luz nuevos y dolorosos testimonios. Reabriendo heridas y reviviendo traumas, cada testimonio suma horror a esta historia. Uno de los relatos más trágicos es el de Mathis, el nieto de Maurice Bennet. Paulette lo describe como un niño encantador que cambió drásticamente tras una estancia en Quimper a los 10 años por un dolor de estómago, una visita al médico con consecuencias devastadoras. Sus abuelos notaron su transformación.
Se volvió agresivo e impredecible. Se distanció de la familia. Cayó en una adicción severa a las drogas, buscando escapar del dolor. En 2018, la policía le informó sobre los diarios del Square. Esta revelación fue un golpe terrible para él. Mattis denunció, pero murió de sobredosis en abril de 2021 a los 24 años. Sus abuelos continúan la lucha legal en su nombre, buscando justicia. Es una historia desgarradora, muestra las consecuencias del abuso infantil. Y el caso de Mattis, como lo presenta Paulette, no es único. Otros supervivientes también han recordado, gracias a los diarios, eventos que están borrosos en su memoria. Una mujer, por ejemplo, recordó haber sido tocada inapropiadamente por la noche en su habitación del hospital, después de que un médico le dijera que solo iba a revisarla. Muchos pacientes se sintieron traicionados por alguien en quien confiaban con su salud. El médico, visto como sanador y protector, se convirtió en su peor pesadilla. El trauma de leer sobre los abusos en los diarios sin recordarlos conscientemente fue terrible para muchos. Y como Paulette señala, las secuelas a menudo se manifestaron en dificultades para tener relaciones íntimas. Hay que considerar el impacto en la familia del Square. Sus hijos estaban en shock, incrédulos. Lo describían como un hombre normal, un buen padre. Esta doble vida es inquietante. Uno de sus hijos lo llamó Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Durante el juicio, Les Square se disculpó con sus hijos por la doble vida que les hizo vivir. ¿Qué clase de arrepentimiento puede haber detrás de esos actos? El hijo menor expresó un trauma profundo y desconfianza tras revelarse la verdad. Y aquí la historia se vuelve aún más oscura, mostrando un posible patrón de abuso en la familia del Square, como investigó Paulette. El hijo mediano reveló haber sido abusado por su abuelo, el padre de Joel Square, entre los 5 y 10 años. Esto sugiere una historia familiar marcada por el abuso, un posible origen de la conducta del Square. Este testimonio del hijo mediano muestra las posibles dinámicas familiares disfuncionales y plantea la cuestión del abuso intergeneracional, pero las revelaciones no terminaron ahí. En un giro aún más perturbador, Les Square confesó a su hijo mayor que también había abusado de su nieta antes de que cumpliera 5 años. Imagínate el impacto emocional, la traición que sintió su hijo. Esa confesión causó gran angustia en su familia. Algunos abandonaron la sala del tribunal. El juicio, por la cantidad de víctimas y la complejidad del caso, se espera que dure mucho tiempo. Y en medio de esto, emerge el testimonio de Christian Dea, un amigo de 80 años del Square y de su padre. Su declaración, como la describe Paulette, fue vulgar y sin empatía hacia las víctimas. Hizo comentarios despectivos, minimizando el sufrimiento de los niños. Incluso insinuó que los menores eran participantes voluntarios. Es increíble, indignante. Y lo más perturbador es que reveló su deseo de tener relaciones sexuales con Les Square, aunque dijo no sentirse atraído por los hombres. Esto contradice el hecho de que algunas víctimas del Square eran niños. A pesar de la sorpresa y la falta de empatía de su amigo, Les Square afirmó que su amistad seguiría. Este hombre incluso se ofreció a cuidar de él si salía de prisión. Un testimonio que nos hace pensar en las relaciones que rodeaban al Square. Y luego está el testimonio de la esposa del Square. Paulette describe una actitud que parecía justificar las acciones de su marido. Incluso sonrió al entrar en la sala, una reacción desconcertante. Su testimonio fue extraño y contradictorio. Confesó haber sido abusada sexualmente por un tío, luego por otro hombre, e incluso por su cuñado, el hermano del Square. Lo más difícil de entender es que dijo que sus hijas inventaron las acusaciones de abuso para llamar la atención. Una acusación contra sus propias hijas. Incluso dijo que su hijo, el que fue abusado por su abuelo, le había dicho que a algunos niños les gusta ser abusados. Es difícil creer que no supiera nada de los abusos de su marido durante décadas, considerando sus propias experiencias. Y para colmo, culpó a su cuñada por revelar los abusos de sus hijas. Durante el juicio, la fiscalía mostró fotos de las hijas de la esposa del Square desnudas. El propio Les Square dijo que había ocurrido una catástrofe y que su esposa sabía que era pedófilo. Las víctimas recuerdan cómo Les Square les hacía exámenes inapropiados con falsos pretextos, a veces incluso bajo anestesia. Esto plantea serias dudas sobre la respuesta de la comunidad médica ante la conducta del Square. Según Paulette, pocos colegas lo denunciaron. ¿Por qué este silencio? Se dice que un médico intentó alertar sobre la situación en 2006 tras la condena del Square en 2004, pero fue ignorado por la comunidad médica. Este médico afirma tener pruebas de que muchos sabían, pero callaron. Esto preocupa, ¿verdad? Había un código de silencio que protegía a los médicos a costa de la seguridad de los pacientes. Se habla de asistentes y otros médicos presentes durante los abusos. ¿Cuál es su responsabilidad? Al menos 3 médicos intentaron que Les Square fuera despedido, pero no lo lograron. Un psiquiatra, Thierry Bombalot, lo confrontó y le pidió que renunciara, pero Les Square se negó.
Lo más grave es que, a pesar de su suspensión en 2004, Lesquare no solo encontró trabajo en otro hospital, sino que fue ascendido. ¿Cómo es posible que alguien así pudiera seguir trabajando en el sistema de salud? Algunos colegas notaron comentarios y metáforas inapropiadas de Lesquare. Algunos sabían de su condena, pero callaron, quizás por miedo. La negligencia no termina ahí. En 2007, un paciente murió durante una cirugía de Lesquare. El Ministerio de Salud investigó, pero la investigación se cerró sin explicaciones, por una reestructuración gubernamental. ¿Cuántas oportunidades se perdieron para detenerlo? La Orden Médica Francesa ha sido criticada por no actuar ante las advertencias. Se dice que entre 2014 y 2017 hubo 43 denuncias de abuso contra médicos sin respuesta. Por suerte, algunos profesionales de la salud están pidiendo reformas legales para proteger a quienes denuncian y crear una cultura de transparencia. Romper el silencio es crucial para evitar que esto se repita. Sobre modus operandi del Lesquare, Paulette dice que llenaba entre 40 y 100 páginas de sus diarios al año, detallando los abusos. Abusaba durante supuestos exámenes médicos, usando falsos pretextos. Los diarios tenían información sobre las víctimas. Nombres, direcciones, descripciones explícitas. Algunos pasajes eran escalofriantes, con declaraciones de amor a los niños. ¿Qué retorcida lógica tenía? La defensa del Lesquare dice que los diarios eran fantasías no reales, pero los testimonios de las víctimas lo contradicen. El juicio actual, que empezó a finales de febrero o principios de marzo, se espera que dure unos 5 meses. Al principio, Lesquare expresó algo de remordimiento, pero sus abogados dicen que es inocente. Luego, según Paulette, empezó a confesar algunos crímenes, pero de forma fría y sin emoción. Lamentablemente, unas 80 víctimas no podrán denunciar por una ley francesa que establece un límite de 30 años para denunciar abusos sexuales. En 30 años, es injusto que la justicia tenga un límite para crímenes tan graves. Se estima que hay 158 hombres y 141 mujeres víctimas del Lesquare, desde bebés hasta personas de 70 años. El daño es inmenso. Se critica la posible sentencia del Lesquare, que se calcula en unos 20 años, similar a la de Dominique Picot. Muchos la consideran insuficiente. Incluso France Victimes, que ayuda a las víctimas, ha sido criticada por falta de recursos. Este caso muestra problemas en el sistema judicial y la comunidad médica francesa. Es un recordatorio de que hay que proteger a los más vulnerables y que los que abusan del poder deben rendir cuentas. Para terminar en Misterio Eterno, hay que reiterar lo impactante del caso de Joel Square. El daño a tantas vidas es incalculable. Este caso nos hace pensar en la confianza que depositamos en ciertas profesiones, en la responsabilidad de la comunidad médica y el sistema legal, y en las consecuencias del abuso sexual. Es fundamental escuchar y creer a los supervivientes. Sus testimonios son clave para la verdad, la sanación y la justicia. Este caso nos deja pensando en los factores que permitieron que esos abusos continuaran tanto tiempo y en las lecciones que podemos aprender para prevenir futuras tragedias. ¿Qué nos revela este caso sobre la oscuridad que puede haber incluso en profesiones que parecen confiables? ¿Cómo podemos ser más vigilantes, detectar las señales de alerta y apoyar a las víctimas potenciales? Gracias por acompañarnos en esta difícil pero importante inmersión en Misterio Eterno.